Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariot, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judía y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongamos nuestra mente un momentito. Hay la fuente del cristianismo, la fuente de la vida cristiana, cómo se nutre el cristianismo, cómo aprende el cristianismo, cuál es la base del cristianismo, sobre el que se ha construido una forma o un estilo de vida. El cristianismo aprende de dos formas básicas, fundamentales. Lo que hizo Jesús es la primera. Lo que Jesús hizo. Y la segunda, lo que de Jesús dijo. Esas son las dos fuentes inequívocas del cristianismo. De hecho, cuando uno tiene duda en algún aspecto, la primera pregunta que se tiene que hacer es eso. ¿Lo hizo Jesús? ¿Lo dijo Jesús? Y si uno pensara de esa manera, uno comenzaría a caminar de una manera coherente. Porque Jesús es el prototipo de una vida nueva. O sea, la vida nueva está en una forma de ser, de vivir, de actuar. Por eso se habla del estilo de Cristo, de la manera de Cristo, en la forma de ser de Cristo. Una de las grandes lecciones de todos los maestros de fe y de todos los maestros en la historia de la humanidad ha sido no tanto simplemente lo que el maestro dice, sino lo que el maestro hace. Y esta es una de las fuentes de la orientación oriental. En Occidente hay una especie de divorcio entre lo que se hace y lo que se dice, entre lo que se piensa y se expresa, ¿no? Entre lo que se siente y se revela, se muestra. Y a eso le llamamos incoherencia, a eso le llamamos ambigüedad y muchos otros nombres, porque sabemos que lastimosamente nuestra vida está dividida, ¿no? De hecho, el ser humano termina diciendo, como dice el apóstol Pablo, hay en mí como una división, como una controversia, como un conflicto, que queriendo hacer lo bueno, lo quiero hacer, eso es lo que quiero hacer, termino haciendo el mal, ¿no? Es el mal el que se me presenta, dice el apóstol, y como que fuera el que definiera mis acciones.
Y dice, estoy como dividido, hay como una división en mí. Y obviamente esa división la causa el pecado. El pecado es la fuente de toda confusión humana. Cuando una persona está marcada precisamente por todo lo que el pecado genera, ¿no? El desorden de vida, la pesadez de la vida, la confusión, la oscuridad, la tiniebla y todo lo que lleva el pecado. O sea, el pecado lleva muchas cosas. Incluso yo podría decirles, con ánimo a que lo reflexionemos un poco, que podríamos decir que el pecado atonta. ¿Sí me entienden? ¿Sí? El pecado emboba. ¿Sí? ¿Lo entienden mejor? El pecado no solamente emboba, atonta, sino que anula, oprime, genera esclavitud, genera opresión, genera confusión. Entonces una persona que vive en el pecado no malvive, o sea, no vive bien. Entonces cuando uno se emboba de una manera de esa, cuando uno está tan envuelto en una situación, pierde hasta la noción de la realidad, la noción de lo real, la noción de lo verdadero, la noción de lo sano, la noción de lo correcto, la noción del bien, y cae esta persona en una intoxicación, en una situación mala en la que no diferencia, no discierne. Y eso se vuelve tóxico. Y hoy día vemos el drama que nos debería aterrar a nosotros. Nos vemos una gran mayoría de las veces llamando bueno algo que es malo, diciendo, pero es bueno, pero te está haciendo daño, eso te hace daño. ¿Cómo llamas bueno algo que va en contra de tu felicidad, va en contra de la felicidad del otro, va en contra de tu relación contigo mismo, de tu relación con Dios, de tu relación con Dios? ¿Cómo puedes llamar bien, correcto a algo que no lo es? ¿Qué quiere decir eso? O estamos muy enfermos, o estamos muy confundidos, o estamos muy cegados y somos incapaces de llamar, o de más que llamar, como de entender que lo mío es malo. ¿Por qué nos queda tan fácil ver lo malo del otro? Que es una tendencia, ¿no? La tendencia a ver lo malo que hace el otro, o que me parece que es malo en el otro. Y creer que lo que yo hago está justificado, como que es válido. ¿Y no será que es usted quien está equivocado? En el contexto familiar o en el contexto de relaciones de trabajo, de relaciones interpersonales, yo a poca gente escucho que dice, reconozco mi culpa, reconozco que hubo un problema en la empresa, pero yo tuve la culpa también, yo tengo responsabilidad. Reconozco que hay un problema en mi casa y yo no he contribuido al bien, yo tengo culpa, yo tengo responsabilidad. Yo acepto y reconozco que me he extralimitado en mis actitudes, me he extralimitado en mi forma de proceder, que he actuado de una forma inconsciente, que no he sido humilde, que no he actuado de una forma incluso comprensiva. Yo lo acepto, acepto que yo no he sido comprensivo con la situación, que me he acelerado, que me he dejado llevar por la impaciencia, que me he dejado llevar por mis ímpetus, que he actuado de una manera negativa, que he actuado con rabia, con ira, con soberbia, hasta con envidia, con revanchismo, con lo que sea que me ha movido. ¿Por qué no reconozco? ¿Por qué no tengo la humildad de reconocer
que las cosas no son malas por el otro. Entonces, por ejemplo, la niña va y dice, pero mi mamá tan cansona que es, cómo molesta la vida, cómo no hace sino molestarme. Pero la mamá tiene razón, si usted le deja todo el cuarto desordenado, nunca le ayuda con la loza, nunca le lava, nunca ayuda a nada, se mantiene pegada al celular, solamente habla con los amigos, ¿no? Menos mal que no se ha confesado conmigo porque van a decir, el padre le está sacando los pecados. Y pasan estas cosas. Y uno dice, pero ¿y por qué vive bravo o brava conmigo? Bueno, ¿y por qué no miras tus acciones? ¿Por qué no miras tus actitudes? ¿O por qué no miras tus omisiones? Porque tal, pero yo no he hecho nada. Precisamente por eso, porque no ha hecho nada de lo que debía hacer. Entonces hay mucha gente que dice, yo no he hecho nada. Sí, claro, no han hecho nada. Pero es que no han hecho nada bueno. O sea, nada que cuente. ¿Usted se confiesa de los pecados de omisión? Detrás de todo pecado de acción hay un grave pecado de omisión que usted no reconoce y regularmente no confiesa, no acepta. Yo omití hacer esto, yo omití tener esta prudencia, yo omití tener esta delicadeza, yo omití proceder de la forma digna como debo proceder, dejarme guiar por un sentimiento cristiano, dejarme guiar por un sentimiento de comprensión. Yo omití pensar las cosas con una mentalidad en la cual yo pienso que algún día me van a juzgar, a mí mismo. Omití comportarme como quisiera que se portaran conmigo. Lo omití. Dios mío. Entonces, si usted está omitiendo hacer las cosas como debe hacerlas, ¿quién es el único responsable de muchas de las situaciones que usted siente que no le satisfacen? Pues solamente usted. El apóstol Pablo dice a los colosenses hoy, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos. O sea, es muy coherente la palabra. Si usted ya lo aceptó, pues viva como debe vivir. A veces a la persona hay que preguntarle, bueno, pero usted ya se casó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiere vivir como soltera? O como soltera, ¿no? Pero usted ya asumió un compromiso, ¿sí o no? Bueno, pero ¿y por qué le molesta el tener que cumplir ese compromiso? ¿Usted dijo sí o no lo dijo? ¿Usted dijo sí quiero ser cristiano y ser como Cristo? ¿Lo dijo algún día? ¿Lo ha dicho usted o no lo ha dicho todavía? Entonces, ¿por qué se pone bravo y por qué le molesta tener las actitudes de Cristo? Actuar como Cristo, proceder como Cristo. Si usted ha dicho que quiere ser cristiano, entonces no sea mentiroso. Voltéese al de al lado y le diga, pregúntele, ¿usted es mentiroso? Pregúntele, voltéele, pregúntale. Dice el apóstol, vivan como verdaderos cristianos, lo cual significa, dice el apóstol, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Uno se pone a analizar todo lo que pasó con el huracán, y uno va pasando, viendo todo. Y regularmente, ¿qué fue lo que más sufrió? ¿Qué fue lo que más sufrió en el entorno? La naturaleza, que obviamente está expuesta ahí a la acción del fenómeno que pasó. Y de la naturaleza que sufrió, ¿quiénes fueron o qué fue lo que más sufrió? ¿Quiénes? Los árboles, las palmas.
¿Cuáles árboles y cuáles palmas? Uno, los que no tenían raíces fuertes. No sé. Digo en estos días, ¿no? Tiene raíz, pero no muy, no daba frutos, sí. Por ahí más o menos la línea. Pero, ¿qué más fenómenos vieron? Pónganse a analizar porque eso es cátedra de la contemplación. Es que hay que mirar, hay que analizar. Siéntense a analizar. Ah, hubo inundaciones, obviamente. Porque se taparon los desagües, se taparon los... Todo eso es para pensarlo, o sea, hay que pensar lo que pasa. Quienes no tomaron las medidas previas. ¿Quiénes fueron los que más sufrieron? Los que no se prepararon, los que no previeron. Porque en esto, después de un paso de esto, la gente tiene la tendencia a decir, ¡ah, tanto que preparé para nada! Nada, no pasó nada. Ajá. Perdón, ¿usted se refiere a que Al huracán. cayeron muchas matas? En mi estado se cayeron Muchas matas, sí. y tenían raíces. Y el apóstol, ¿qué dice? Permanezcan arraigados y cimentados en él. La gente que más cae, la gente que más pierde el norte, la gente que más desbarata, entra en conflictos, más entra en peleas, más entra en disgustos, más entra en... es la gente que está más desarraigada de Cristo, más desarraigada de su evangelio, más desarraigada de su palabra. Porque cuando yo estoy plenamente cimentado en Él, Él me sostiene. El apóstol Pablo lo dice, absolutamente. Lo dice, en Él encontramos nuestra fortaleza. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice exactamente, y todo el 15 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, ¿el que qué? ¿El qué? ¿El qué? En mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero es que tengo que permanecer arraigado en él, o sea, firme en él. El que no está arraigado en el Señor, cimentado en el Señor, es como, dice el apóstol Santiago, como una vela, un barco, una veleta guiada a cualquier viento, a la deriva. Yo tengo que estar, a veces a la gente, yo tengo que preguntarle, discúlpeme, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe que usted dice que tiene? ¿Usted no dice que tiene fe? Ay, sí, padre. Bueno, ¿dónde está la fe que dice que tiene? Ah, no, pues que ahorita pues, estoy en crisis, padre. Pues es que todos tenemos que... Sí, pero Dios mío, para que eso... Pues precisamente para que la fe, precisamente para vivirla en momentos de crisis, ¿para qué se preparó usted? Todo lo que preparó para este paso de huracán. Para que no lo sorprendiera la prueba. Entonces, ahí es donde usted saca todo lo que guardó. ¿Qué tal que mucha gente se hubiera preparado? Viene el huracán y se muere de sed. ¿Y por qué no? ¿Y por qué se está muriendo de sed? No, porque es que me da miedo que se me acabe el agua. Y así sucesivamente. O sea, si usted previó reservar, si usted tiene recursos, use los recursos que tiene. La fe es un recurso cierto. Es lo que creo. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Que nadie los engañe con mentalidades tontas, que no se fundan en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda plenitud de la divinidad.
Y continúa el apóstol, ustedes antes estaban muertos, dice, a sus pecados, y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló todo el documento que nos era contrario y las cláusulas que nos condenaban, todo, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Es hermoso ese texto. Dios le quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevando a los cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Como quien dice, le está diciendo al apóstol, pero si Dios ya venció el pecado, venció la muerte, venció la situación, ¿por qué usted no confía y se entrega a Él? Para que Él venza en usted el pecado, Él venza en usted. ¿Qué le vamos a decir? No lo hago por orgullo personal, no lo hago por soberbia, no lo hago por terquedad personal, no lo hago por capricho personal. Dios mío, qué triste manejar una vida así y una fe así. Finalmente, hablemos un pedacito de esto, de la fiesta de hoy. El nombre de María, que está en la línea del Evangelio. ¿Por qué comencé hablándoles de esto? ¿De qué comencé hablándoles? De lo que hace A ver, no. y lo que dice Jesús. No, cuando yo comencé hablándoles la homilía que les dije, ¿En qué ¿cuál es la base del cristianismo? que hace Jesús ¿Cuál es? y lo que dice Lo que hizo y lo que... Eso es para que usted no se pierda en su vida. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Lo hizo Jesús? ¿O lo dijo Jesús? Ya, así no se pierde. ¿Qué hizo Jesús en la primera parte del Evangelio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿Y cuánto tiempo estuvo? Y usted estaba con claustrofobia en estos días. Y él estuvo toda la noche, ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Toda la noche haciendo qué? ¿Y por qué? Si era el Hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para poder elegir bien. ¿Y por qué más? ¿Qué más le viene a la cabeza? ¿Por qué se pasó toda la noche allá en una montaña solo, toda la noche orando? ¿Por qué? Para saber qué, lo que quería hacer y lo que quería su padre. ¿Por qué más? Para, obvio, fortalecer su espíritu. ¿Para qué más? Claro, para hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué más? Para enseñarnos. Ajá. ¿Tenía necesidad Jesús de hacer eso? Entonces, ¿por qué lo hacía? Ajá. Correcto. Siempre que hay un momento importante, trascendente en nuestra vida, y eso lo asumieron incluso en momentos y frente a ciertas dinámicas que se utilizaban hasta en el medioevo. Cuando en el medioevo se iba a elegir a una persona caballero, ¿saben qué hacían? A los que les gustan los cuentos de la Edad Media, el rey Arturo y todo ese poco de cosas. ¿Saben qué hacían? Cuando a alguien lo iban a elegir caballero, ¿saben qué hacían? ¿No han escuchado? Era un paso trascendente en su vida, un paso muy importante. La persona iba y hacía algo que se llamaba velar las armas. ¿No han escuchado eso nunca? Los caballeros velaban las armas. ¿Qué quiere decir eso? Pasaban toda la noche
toda la noche como en una especie de acto solemne, profundo, preparándose, disponiéndose para esa investidura nueva de vida. Porque es tan grande el paso que voy a dar que se merece que yo me prepare. La pregunta es, ¿cómo se prepara usted para los momentos importantes de su vida? ¿Usted oró para casarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo oró para casarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Usted oró para elegir marido? No sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Oró para elegir mujer? ¿Oró? Después no se quejen. Los momentos grandes de la vida, importantes de la vida, cuando iban a ser su primer hijo, su primera hija, ¿oró? ¿Sí? Todos los momentos, todo lo grande de la vida, si usted lo asume de manera superficial, nunca tendrá el valor que debe tener. Hoy escuchaba un testimonio de un amigo que se llama Manuel Capetillo. Y digo que un amigo porque hemos predicado juntos en algunos congresos. Y Manuel decía un testimonio muy bonito él es un adalid del Santo Rosario después de que fue a Medjugorje y tuvo una experiencia muy linda. Y lo voy a traer a la parroquia en alguna oportunidad, yo ya lo había invitado, porque él fundó en su parroquia un grupo de niños y tiene más de 100 niños que rezan el rosario cada 8 días. Rezan el rosario ellos en su parroquia. Y los papás van porque tienen que cuidar a los niños, pero son los niños los que rezan el rosario. Entonces yo le he invitado a que venga a ayudarnos a traer esta experiencia tan linda. Y Manuel contaba hoy una historia muy bonita, dice que estaba en un congreso hablando acerca del Santo Rosario y que en un momento determinado, cuando terminó de dar una charla, dice él, se bajó del estrado y cuando iba caminando vino una señora llorando muy fuerte, que le había estado hablando mucho de su hijo que era un asesino y que mi hijo es un asesino, y ella se acercó y le dijo, necesito que hable con mi hijo. Y entonces él le dice, bueno, con mucho gusto, y dice él que terminando la charla, cuando bajó esto, la señora se le vino encima y le dijo, mi hijo está ahí esperándolo. ¿Su hijo el asesino? Le dijo, sí. ¿Y dónde me espera? Allá a la vuelta en el callejón. Entonces, le dijo él a ella, pero usted me acompaña, ¿no? Claro. Y dice él que se fue y estuvo ahí donde estaba el Señor vino y dice, no me miraba, se acercó con la cabeza agachada, se acercó en una actitud muy fuerte y sin levantar la cara me dijo, ¿es verdad que el rosario es un arma? Entonces él dijo, sí, claro, es un arma. ¿Y tiene poder? Y él dijo, claro que tiene poder. La Virgen lo ha prometido. Ha prometido que quien reza el rosario, que quien ore a ella va a transformar su corazón y su vida. Tiene poder. Y dice, el hombre salió, se volteó y se fue. Y él dice, descansó. Dice, un año después lo volvieron a invitar al mismo lugar, dice, con 25,000 personas habían, y estaba ahí. Cuando se bajó otra vez del estrado, otra vez se le volvió a aparecer la señora y le dijo, ¿cómo le va? Le dijo, bien, ¿a usted cómo le ha ido? Y dijo, bien, mi hijo lo quiere volver a ver.
¿Y dónde está su hijo? Dijo, en el mismo callejón. Entonces dice que se fue para allá. Cuando llegó, venía un hombre con una señora y unos niñitos. Y dice, y se acercó a él y le dijo, ¿me recuerda? Claro que lo recuerda. Le dijo, hoy quiero hacerle un regalo a usted. Usted me dijo que el rosario tenía poder. Y es cierto. El rosario tiene poder. Y cambió mi vida. Y me salvó. Y quiero hacerle el regalo a usted. Este regalo de este testimonio, dice. Y se acercó, se dieron un abrazo y lloraron los dos. Pero él cuenta un pedacito que hubo un momento en que él le tuvo que llamar la atención a la mamá del hombre en el primer momento, en el primer año anterior. Le había dicho, señora, porque ella le preguntó, ¿y qué le dijo mi hijo? Y él le dijo, lo importante no es qué dijo su hijo, lo importante es qué dice la Virgen. Que si usted reza el rosario y ayuna, su hijo va a cambiar. Porque el rosario y el ayuno tiene poder de hacer milagros. Incluso de cambiar las realidades de la naturaleza. Y si es capaz de cambiar los fenómenos naturales, ¿por qué no va a ser capaz de cambiar a su hijo? Pues ¿qué estamos hoy celebrando? El nombre de María. El nombre de María tiene el poder, créanmelo, de transformar nuestra vida. Por eso quiero cerrar con eso. Invoque el nombre de María. Invoque el nombre de María. Mire, San Francisco de Asís decía una frase muy linda. Él decía, el nombre de Jesús es tan dulce y tan bello. Decía San Francisco de Asís, tan hermoso Jesús, que cuando yo lo digo, me lamo los labios, decía él. No hay nombre más dulce y más bello. Y Santo Tomás de Aquino decía una frase muy importante, muy bella, decía, el nombre de María es tan hermoso que cada vez que el mismo Dios lo pronuncia, Él mismo se llena de alegría, se siente feliz. Porque María es la única criatura sobre la creación que le ha dado alegría a Dios. María Santísima, cuando usted invoca el nombre de María, usted invoca el triunfo de Dios, la victoria de Dios. Entonces, cada vez que usted dice esta frase, Ave María, usted está invocando inmediatamente el poder victorioso de Dios sobre usted. Para la gente que tiene estas tentaciones permanentemente de malos pensamientos y de impurezas y de cosas así, aférrese al Ave María, invoque el nombre de la Virgen María y confíe plenamente en Dios, invóquela a ella, invoque el amor de María, invite a la Virgen a que le acompañe. El nombre de María es un nombre santo. Así como el nombre de los apóstoles, hoy hablamos de San Juan, San Mateo, San Lucas, San Pedro, San Pablo, todos ellos elegidos por Dios, pero Dios les dio un nombre nuevo, una vida nueva. María es la mujer, la nueva criatura, la nueva Eva, la nueva Jerusalén, la nueva alianza, la nueva maravilla de Dios. Si usted quiere, invoque a la Virgen María, hoy que es el nombre de María, invóquelo siempre en las horas de prueba. Pídale a la Virgen, todo lo que usted le pida a Dios, en virtud del amor que Él le tiene a la Virgen María, créame, si es algo bueno, no vayan ahora, cámbiame mi marido, o cosas así, no, eso no piden, triviales. Cuando usted le pide a Dios verdaderamente algo que es para el bien de su vida y de su alma, invocando a María, invocando el amor que Él le tiene a María, con limpio corazón, acuérdese que la condición es, con limpio corazón, Dios se lo concede. Esta homilía la hice más larga porque como no tuvieron homilía el fin de semana, ni el lunes, ni nada, entonces me tocaba para complementar, ¿no? Para alargar un poquito el tiempo. Bueno.